Los dolores de parto anuncian la pronta venida de Cristo. Hoy es 13 de febrero del 2020. Todas estas cosas son simplemente principios de dolores de parto, pero esto todavía no es el final. Mateo 24, 6, 8. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cuál será la señal de su llegada y el final de la edad, Jesús contestó que primero este mundo experimentaría señales de dolores de parto que preceden a las 6 señales específicas finales que terminan con la vuelta de Cristo y la primera resurrección. Los dolores de parto son lo que actualmente llaman cambio climático, alteraciones evidentes del clima que nadie entiende y que se atribuyen al CO2, cuando son las señales que Dios envía a la humanidad durmiente para advertirles de la pronta llegada de Cristo y del fin del mundo. Tanto Mateo como Marcos registran el uso de Jesús de este término. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 registran estas preguntas y la respuesta de Jesús. Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Lucas 21 dice, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles eran las señales de los principios de dolores de parto? Guerras y rumores de guerras, nación que se levantaba contra nación, hambres, pobreza extrema y cambio climático con terremotos, tsunamis, volcanes, grandes tormentas, vientos huracanados, sequía extrema, inundaciones, hielo y calor asfixiante, temperaturas extremas. Y ahora el coronavirus, con 1.367 muertos a día de hoy y casi 60.000 infectados. El enemigo público número 1 ha declarado la Organización Mundial de la Salud, que ha provocado la cancelación del mayor congreso de móviles del mundo en Barcelona. Castigo de Dios por el Belén irreverente de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Yo os lo dije cuando lo vi. Entre la tormenta Gloria y la anulación del Congreso de Móviles, Barcelona ha sufrido un gran golpe. Para mí es un castigo del Señor. Nadie lo ve porque no cree en Dios, pero es lo que es. Llevamos 20 años avisando al mundo que llegaban los dolores del parto. Primero, durante 15 años el mundo lo negaba. Todo era normal. Decían, pasara lo que pasara de anormal. Ellos decían que todo era normal. Siempre antes había pasado, decían, ante catástrofes naturales que nunca se habían visto. Pero ahora que los dolores del parto son evidentes, el mundo ha cambiado. Y ahora hasta los científicos reconocen que los dolores del parto, pero no creen en Dios y le llaman cambio climático. Y han sacado personajes siniestros como Greta Thunberg, que avala la teoría absurda de que nosotros con el CO2 de nuestros coches y nuestras industrias cambiamos el clima. Nosotros y los pedos de las vacas. Hasta el Papa Francisco ha convocado a todas las religiones y al mundo entero a un pacto por la educación el próximo 14 de mayo
de 2020, que más que un pacto por la educación parecerá un pacto para el adoctrinamiento y la unión de religiones, la unión de la política y la unión de la economía, dando paso a un nuevo orden mundial del anticristo. Entonces ahora solo hay dos posturas: o te crees lo que te cuentan en televisión los periodistas, los científicos que cobran del Estado y todos los políticos y las iglesias, incluido el Papa Francisco, que en su encíclica Laudato habla de poner fin a los combustibles fósiles y del cambio climático, sin mencionar para nada a Dios, menciona al CO2. Y por consiguiente también te crees que somos nosotros los culpables del cambio climático, nosotros y las vacas. Por eso la alcaldesa de Barcelona ha propuesto en las escuelas que den menos carne roja en los comedores. O te crees que nosotros somos los responsables, o te crees lo que decimos en el secreto de las estrellas, y ves la mano de Dios detrás de todo lo que está pasando, porque lo que está pasando son los dolores del parto, el cambio climático son los dolores del parto, pero como no creen en Dios, le llaman cambio climático y lo atribuyen al CO2, que solo representa el 0,04% del aire que respiramos. El apóstol Pablo habló del mismo fin del mundo. El Señor Jesucristo se debe revelar del cielo con sus ángeles poderosos en fuego que arde, repartiendo el justo castigo a aquellos que no conocen a Dios y no aceptan el Evangelio. En Mateo 24, Jesús mencionó el final de esta edad 4 veces, y es en relación a este final que Jesús usa el ejemplo de la angustia de una mujer antes del nacimiento. Esta tierra y su gente al final experimentarán los dolores del parto, ya que esta edad termina y una nueva edad comienza, pero comienza con una nueva tierra, en un nuevo cielo, porque esta tierra desaparece. Con todos los malos, no quedará ni uno. Hermanos en Cristo, ¿no estamos nosotros viviendo ahora estas señales de principio de dolores de parto antes de que las últimas 6 señales específicas vengan, terminando con la llegada de Cristo y la resurrección? Recuerde que Pablo también dijo que los días postreros, tiempos peligrosos vendrían. Pablo describe a la gente de los días postreros en 2 de Timoteo 3:1-5. Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, arrogantes, rebeldes, desobedientes a los padres, malagradecidos, profanos, no cariñosos, irreconciliables, malévolos, sin control, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, imprudentes, engreídos y amantes de los placeres más que de Dios. Jesús también dijo que el fin del mundo sería como en los días de Noé. ¿Podemos negar que todos estos acontecimientos completamente recientes sean parte de los dolores del parto, aparte de las señales específicas finales de la segunda venida de Jesús que enseñó en Mateo 24, 15, 31? ¿Cuáles serán las últimas señales de su segunda venida? 1. La abominación desoladora se sentará en un lugar santo. Entonces comienza la gran tribulación con la persecución a los cristianos. Inmediatamente después de la gran tribulación el sol y la luna se oscurecen, se caen las estrellas y las potencias del cielo serán sacudidas. La señal de Cristo en el cielo, las tribus se afligen. Cristo viene en poder y gloria, y Jesús envía a sus ángeles con sonido de trompeta para juntar a su gente, a sus ovejas, a los que le oyen y reconocen su voz. Antes creemos que Jesús vendrá en las nubes para recoger a su cuerpo crístico, y a eso lo llamamos el arrebatamiento, y lo esperamos para el 2020, 2021, máximo 2022, después del choque de estrellas. Es evidente que estamos ya en los dolores del parto. Antes la ciencia lo negaba, ahora con tantas cosas raras que ocurren en la naturaleza, todas las semanas, todos los científicos dicen que estamos en el cambio climático, que es afirmar que estamos en los dolores de parto a los que se refería Jesús. Además, los científicos dicen que cada vez van a ser más frecuentes y más fuertes, exactamente igual que los dolores del parto a los que se refería Jesús. Pero como niegan a Jesús y niegan a Dios, ellos entienden que es el CO2 y somos nosotros, nos responsabilizan a nosotros. Ellos no creen en Dios, pero Dios nos envía el cambio climático para el que pueda ver, que vea y se prepare para la venida de Cristo. Nosotros lo esperamos en 2026. Los dolores del parto son el cambio climático, no hay duda para el que quiera ver.
¿Cuál es la lección que tenemos que aprender de estas cosas? Tenemos que ejercitarnos en vivir en santidad, porque nadie verá a Cristo sin santidad, y tenemos que estar preparados para el arrebatamiento, porque puede ser muy pronto. Maranata, Cristo viene muy pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 13 de febrero del 2020, 1325 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección. Y aquí se acaba el vídeo de hoy. Ahora os voy a leer el capítulo que sigue del libro del secreto de las estrellas, el cuarto libro de la serie Las guerras mesiánicas. Este libro relata cómo será el fin del mundo y la tercera guerra mundial y la parusía, y está disponible ahora en Kindle de Amazon. Paso a leer el capítulo que sigue. La Meca, Arabia Saudita, 3 meses después, rituales del Hajj. Según el Islam, fue el mismo Adán quien fundó la Meca, ciudad santa desde la fundación de su primera piedra, cuando se la llamó Maca al-Mukarrama. Desde el comienzo, durante la historia del Islam, millones de peregrinos realizaban el Hajj, o la peregrinación anual a la Meca. Ese año, en medio de la guerra más sangrienta que había conocido el mundo árabe en toda su historia, donde ciudades enteras eran arrasadas por los furiosos bombardeos aliados y orientales, las autoridades y sobre todo un rey que vivía sus últimos momentos como monarca de una larga línea de califas, a quienes acusaba de dar muerte a los imanes desde tiempos inmemoriales, temían que la peregrinación sirviera para que se filtraran elementos chiitas, principalmente con intenciones de desestabilizar el régimen. Es histórico el hecho de que, a pesar de las impresionantes medidas de seguridad, ocurra lo que más se teme, aunque en este caso la revolución no solo vino del exterior. Millones de sauditas se adhirieron en el momento menos indicado para el régimen. El momento de la caída de los Faisal llegó durante los rituales en la Kaaba, cuando decenas de miles marchaban en círculos rodeándola. A las 10 de la mañana apareció un grupo de no menos de 200 hombres, vestidos con uniformes negros y armados hasta los dientes. Dispararon al aire para llamar la atención de los fieles. Entonces un hombre surgió entre ellos y se dirigió directamente a la Kaaba, la piedra negra, desde donde le habló a la multitud. ¿No dice el hadith que Alá el Misericordioso concedería la península arábiga y que entonces Persia ayudaría para que fuese una realidad? Sí, así dice, contestó un grupo de hombres que estaba cerca del que hablaba. Es el Qaim, gritaban los que le acompañaban. Alalú Akbar, es el Mahdi, gritaban otros entre la gente. ¿No dice el hadith que Alá el Misericordioso concederá la península arábiga y que Persia lo haría imposible? Preguntó nuevamente el hombre. Sí, así está escrito en el hadith. Es verdad, aseguraron personas entre los miles de presentes. Los soldados sauditas trataron de acercarse, pero la masa humana lo impidió, por lo que el hombre continuó sin sobresaltos. Mahoma, bendito sea su nombre, nos dijo que debíamos invadir Europa y Constantinopla, y que Alá lo concederá. Sí, Alá lo concederá. Alalú Akbar, contestaron en distintos tiempos decenas de miles de voces, muchos soldados del ejército saudita entre ellos. Se nos ordenó ir contra el Dajjal y contra sus aliados, el gran Satán y la entidad sionista. Iremos contra el Dajjal, contra el gran Satán y la entidad sionista, contestaron sus hombres con las armas en alto. Así es, asentían muchos más. El Dajjal reina en Europa y en América del Norte, y donde los sionistas usurpan el lugar sagrado, Alá nos ordena subir contra ellos. La ovación se generalizó. Muy pocos podían oponerse ante este hombre que les prometía llevar al Islam hasta ultramar, hasta la victoria final. El califa Al Faisal negocia con el Dajjal, negocia con el sufrimiento de los hijos de Alá. Sí, así es, tiene razón, contestaban a gritos unos, y la respuesta se repetía como si fuese un eco desde las filas delanteras y hasta los últimos. El llamado de Alá debe ser atendido. Debemos ir por esta generación corrupta y darle el poder a los que sirven a Alá.
Este día marcharemos a liberar el reino de manos de los asesinos de imanes. Este día ustedes son libres por decreto del profeta. A Riad, a Medina, a tomar la Meca. La voz del Qaim tronó sobre todas las demás. Necesitamos a todos los hijos de Alá, sunitas y chiitas. Ya no existen diferencias y no nos seguiremos matando para festín del gran Satán. Todos somos los hijos de Alá. Alalú Akbar. Alalú Akbar, contestó la muchedumbre emocionada. La Meca se sumó al Mahdi en cosa de horas y para el mediodía las banderas verdes del Qaim flameaban sobre todas las mezquitas. Peregrinos de múltiples nacionalidades acabaron con cualquier resistencia. Medina se unió al Qaim antes de la noche y al amanecer del nuevo día grandes hordas de milicianos apoyadas por batallones de soldados y policías desertores del régimen que moría avanzaron sobre Riad. Desesperados, los gobernantes ordenaron a la fuerza aérea que bombardeara a los sublevados, petición que fue desobedecida, pues los generales no estaban dispuestos a masacrar a su propio pueblo. Arrestaron a los comandantes leales al rey, casi todos parientes, pues la familia Faisal, con más de 5.000 miembros, dominaba cada puesto de importancia en el país. Aterrados acudieron a sus aliados occidentales, la OTAN y los Estados Unidos, desde sus bases en Europa, en el mar y en el mismo país, lanzaron ataques aéreos que lamentablemente para los gobernantes no detuvieron el avance insurgente. Las fortificaciones defensivas en torno a la capital no resultaron eficientes, pues era imposible defenderse contra sus propios ciudadanos. Fueron los habitantes de Riad quienes finalmente sitiaron el Palacio Real, aunque sin lograr atrapar a los gobernantes que ya habían huido. La venganza no se hizo esperar y los parientes de la extensa familia que tuvieron mejor suerte fueron hechos prisioneros por tropas regulares. Los menos afortunados fueron linchados o fusilados por turbas que saquearon lo que hallaron a su paso. La profecía chiita ha sido consumada, se lamentó Otón en el momento en que arribaron a Qatar desde Irán. Ahora será una marea imparable. Así es, dijo Jarrael. Los demás reinos árabes caerán como palitroques. Los Emiratos, Bahrein, Qatar, Kuwait y el resto de las monarquías al-Khalifa tenían un funesto destino. Varias de esas naciones tenían mayorías chiitas, muy castigadas por años. En 3 días ya existía un Consejo Revolucionario Islámico de gobierno en Arabia Saudita. Estaba integrado por ulemas sunitas y ayotalás chiitas, miembros del ejército, jefes tribales y representantes del Mahdi. Incluso había miembros de la familia Faisal que habían reconocido rápidamente el nuevo orden. La primera medida del Consejo fue ordenar a todas las tropas extranjeras a abandonar el país antes de 10 días. La segunda decretaba que la peregrinación había finalizado y que centenares de miles de personas debían retornar inmediatamente a sus lugares de origen. Solo podría permanecer en el país una fuerza multinacional islámica aprobada por las nuevas autoridades. La medida realmente estaba dirigida a las fuerzas occidentales y obviamente la perentoria notificación fue rechazada por el imperio y sus tropas se apresaron a la defensa de sus bases. Las flotas bloquearon las costas para limitar el abastecimiento de alimentos y armamentos y se intensificaron las patrullas y los raids aéreos. Pero las malas noticias solo comenzaban, porque Egipto finalmente, y después de revoluciones, elecciones y golpes de Estado, tomó la senda islámica y, sumándose a la política imperante, ordenó la salida de todo el personal occidental. Si las tropas occidentales elegían mantener sus posiciones en los antiguos países aliados, tendrían que combatir duramente para lograrlo. La pregunta era si estaban dispuestos a hacerlo, y la respuesta era que sí. Se trataba de un asunto de vida o muerte para sus naciones, sobre todo para las europeas, que necesitaban los recursos orientales para su supervivencia. Occidente dominaba los mares y los cielos, Oriente poseía masas humanas prestas a ofrecer sus vidas por Alá. Arabia Saudita había sido dotada de sofisticadas armas y sistemas antimisiles que fueron prontamente transportados a Irán, país que manejaba los hilos de la rebelión mundial islámica y cuna del chiismo que había levantado al Mahdi.
La escalada de la guerra dificultaba que los Elohim pudieran llegar hasta el Mahdi, pues el hombre se ocultaba para prevenir posibles bombardeos de drones teledirigidos. Se instalará en la Meca, y si la Meca es atacada terminarán por encender el resto del mundo musulmán, dijo Mara. Sería como si los orientales destruyeran el Vaticano. Y eso es exactamente lo que va a acontecer, le previno Sejimaza. Atacarán la Meca porque es el símbolo más importante y en el que se sustenta gran parte de la fe del Islam. Era cosa de tiempo para que los demás países islámicos se unieran a la causa del Qaim. No hacerlo significaba para sus gobernantes ser derrocados, asesinados o exiliados. Todos se llenaban la boca diciendo que mataban en el nombre de Dios, pero era la justa medida para contener años de sufrimiento, robo de recursos y esclavitud, y eso era verdad, pero les sería cobrado a justos y pecadores y solo traería más sufrimiento. En las naciones occidentales se extendió el miedo entre el pueblo y las castas gobernantes. Una cosa era enfrentar a Irán y sus aliados, y otra muy diferente, batallar contra 1.400 millones de creyentes. El frente se ampliaba exponencialmente. Todas las naciones europeas pertenecientes a la OTAN hicieron llamadas obligatorias a su población para presentarse en los cuarteles. Los ejércitos debían triplicar su tamaño como primera medida, y decenas de miles de jóvenes dejaban sus estudios o trabajos y comenzaban un entrenamiento a la carrera. En todas partes se movilizaban para danzar en las llamas y el azufre. Las potestades conmovidas acudieron al coro de los arcángeles, pues las trompetas no cesaban de sonar, lastimeros aullidos de muerte. Las naciones se preparaban para subir contra otras naciones y los reinos contra otros reinos, y así se comenzaba a cumplir la profecía, aunque habían sido advertidos desde el principio. Estamos en la página 242 y aquí acaba el capítulo. El siguiente capítulo, que lo leeremos el martes si Dios quiere, se titula Sesión ampliada del Consejo de Seguridad de la ONU, Bruselas, Bélgica, una semana después. Así que hermanos, este sábado nos veremos en Radio S y el martes que viene seguiremos con este capítulo del libro del secreto de las estrellas. Así pues, hasta el sábado.